entusiasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. El mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. La profundidad hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán. 19:31. Sean bienvenidos al sexto programa del Club del Deporte aquí por Lila Play. Les saluda Julio César Ibarrola y primero que nada quiero saludar a mis compañeros Gustavo Candia. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Gael Ledesma, ¿cómo estás? Súper bien, Julio. Súper. Santino Sodano, ¿cómo estás, Santino? ¿Qué haces, Julio? ¿Todo bien? Todo bien, qué calor, será 35 grados. Soportable está. 7:30 de la noche. Parece la altura de la tarde. Impresionante el calor. Pero bueno, nosotros estamos prestos ya para iniciar el sexto programa. ¿Quién diría ya un mes, no? Hoy clavado un mes. Hoy se ha clavado un mes. Un mes clavado es hoy. El 8 empezamos. Claro. Y hoy estamos a 8 de noviembre. Cierto. Mira un poco. Felicidades. Qué bueno. Felicidades. Che, Gustavo, y antes de iniciar el programa, ¿será que podrías recordar de vuelta cuáles son nuestras páginas en las redes sociales para que los oyentes puedan seguirnos y participar un poco? Y después también, ¿en qué aplicaciones pueden seguirnos para participar, comentar, enviar alguna sugerencia? Claro. Estamos en Instagram, el Club del Deporte. Ahí pueden seguirnos. Alzamos noticias todos los días. También alzamos clips de nuestros programas. Y también en TikTok, el Club del Deporte también. Alzamos también noticias, algunos resúmenes de algunos partidos. También alzamos clips. Así que ahí pueden seguirnos. El Club del Deporte y _los. Genial. Y para que puedan enviar ahora en vivo sus sugerencias, comentarios, tenemos Twitch y YouTube. Claro. Bueno, con respecto a las encuestas que siempre vamos comentando un poquito al iniciar el programa, esta semana nuevamente no tenemos encuesta y esto se debe a que el tema del básquet se había ganado hace 2 semanas ya, creo. Vamos a pasar nuevamente un miércoles más y vamos a excusarnos debido a que hoy tenemos un nuevo invitado en el programa, ¿verdad? Pudimos coincidir con él, entonces no queríamos dejar pasar un poco la ocasión para tenerlo a él hoy y bueno, sí relegar una semana más en lo que respecta al básquet, ¿verdad? Que bien podemos decir también de que la serie de las finales va 2-1 a favor de San José. San José, la última victoria de Olimpia, San José tenía ya el tercero y ya aplazó la victoria de San José. Sí. Ahora pasa para mañana si es que ganan. Mañana en cancha de Olimpia. Claro. Mañana o viernes. Viernes en cancha de Olimpia sería el cuarto juego de ganar San José, ya es campeón. De ganar Olimpia hay un partido más, creo que en cancha de San José el último. Pero la hubo, ahí la victoria lo último salió 88-84, creo salió. Porque si salió. Sí, porque si es que ganaba San José, como para la gente más o menos entienda, ya salía campeón San José. Claro. Sí. Eso es lo que respecta al básquet nacional. Y en la NBA, el que novedades hay. NBA, vamos por el sexto a séptimo partido promediando aproximadamente. Esta noche hay, si mal no me equivoco, 10 a 12 partidos prácticamente con todos los equipos, debido a que hace unos días no hubieron partidos. Ajá. Y en punta va como siempre Boston Celtics, que hasta ahora no perdió en la conferencia oeste. Y por el otro lado también están los Warriors, también están los Philadelphia 76ers, que van hasta ahora, sí que es muy temprano para decir, ¿verdad? Pero hasta ahora van apuntando bien para lo que serían los playoffs, que terminan en marzo, abril. Genial.
Como nuestra política siempre desde el primer programa fue la de apoyar un poquito y mencionar los deportes mal llamados menores o los cuales no tienen no son apoyados o cubiertos, digamos, por la prensa. Hoy quiero hacer llegar un poco en vivo una invitación de las Aguará. ¿Quiénes son las Aguará? La selección de hockey femenino. Bueno, ellas clasificaron al Mundial de Oman. Que se va a disputar el próximo año. Y están organizando un evento para recaudar, obviamente, dinero para posibilitar ese viaje, ¿verdad? Entonces me llegó la invitación de que va a ser el día domingo 19 de noviembre en el CIT, en el quincho del anexo 2. Repito, domingo 19 de noviembre en el CIT, quincho anexo 2. Será a partir de las 11:30 de la mañana. ¿Sería de este domingo de noche o ya? Sí, Aguará Food Fest se llama. Va a ser el costo de 50.000 por persona. Y bueno, de nuestra parte, en apoyarla acá, mencionando un poco en el programa, a ver si de repente consiguen un poco más de recepción, ¿verdad? Y bueno, apoyando siempre nosotros a estos deportes que sabemos que hay mucha calidad, sabemos que hay mucho potencial, pero de repente no tienen mucho apoyo. No tienen mucho apoyo. Vamos a ver si hay después más adelante un invitado también de hockey, ¿no? Pero más adelante. Sí, podemos meterle de hockey, ¿verdad? ¿Por Un qué lindo no? deporte, Claro, en serio. claro. Muy lindo deporte. Tenemos que invitarle no solamente para que ellos puedan también un poco de prensa, sino que también nosotros vamos a aprender también de cómo se manejan, y ahora nos estamos dando cuenta que bueno, organizar este tipo de eventos evidentemente no reciben el apoyo que debería de ser, ¿verdad? Totalmente, no solamente nosotros, sino también la gente, ¿no? Que ciertos deportes que también no son tan populares, que aprenda un poco la gente de cómo se juega, ¿no? Qué torneos hay y demás, lógicamente. Totalmente. Entonces, repetido una vez más, Aguará Food Fest va a ser, se organiza el departamento de selecciones, va a ser el domingo 19 de noviembre a partir de las 11:30 en el CIT, en el quincho del anexo 2. Y es 50.000 por persona. Perfecto. Quedó claro Genial. entonces. Bueno, ¿y algún temita del campeonato acá, algo antes de pasar a presentar a nuestro invitado? Sí, no, más que nada, Copa Paraguay, que esta noche juega Guaraní Trinidense. ¿Ya están jugando? Ya están jugando, perfecto. Ya están jugando y nada, creo que el día de mañana juega la otra semifinal, Libertad Nacional, para definir a los dos finalistas que se va a jugar. ¿Cuándo va a ser jugada, Gustavo? La final de la Copa Paraguay, ¿te acuerdas? La final de la Copa Paraguay, según yo, se había postergado, pero por un pequeño problemita. Pero era que se va a jugar el 20 y algo, el 20 Era y en el algo. Parque del Guairá. Sí, 29 de noviembre. sí, el 29 de noviembre en la cancha de Guaireña. Linda, Mal estado, pero... un tema para tocar después, mucho más adelante, el tema de jugar en la cancha de Guaireña, ¿no? Y se dijo que Está fea ahora. Y la APF quería llevar el show allá al interior, pero Sí, pero tomando en tenés- cuenta que la cancha de Guareña ahora está un desastre, vamos a ver qué hace. Porque Bien, pero la verdad. tenés la cancha de Ciudad del Este, tenés la cancha de Encarnación. Encarnación, me parece que yo no, medio polémico, ¿verdad? Pero bueno. Y a nivel campeonato, bueno, como decimos siempre, creo que el partido de la fecha fue el Cerro Porteño contra Libertad, de la última fecha, que salió 1-1. Que obviamente creo que le lleva a Libertad 7 puntos de diferencia, ¿no? O sea que tengo entendido que este domingo, si es que Libertad ya gana, sale campeón. Tengo entendido, ¿no? Exactamente. Así que yo creo que ya está un torneo casi liquidado, ¿no? Yo creo que están peleando más por la Libertadores y Sudamericana. Así que, Y Olimpia ayer, la victoria en el último minuto, sí. está peleando para entrar al Libertadores, así que le conviene porque levantaron un buen monto económicamente, anímicamente, para el futuro, así que Olimpia, esta victoria le vino muy bien. Y Olimpia que ya se aseguró su puesto mínimo a Copa Sudamericana con la victoria de ellos. Exactamente. Pero el objetivo de Olimpia es Libertadores. Libertadores. Así que, Genial. Bueno, ¿qué les parece, señores, si presentamos ya a nuestro invitado del día? Él es preparador físico especializado en fuerza y potencia. Lleva más de 7 años acompañando a equipos nacionales y la selección. Se dedica a la construcción de atletas de alto rendimiento desde la mirada de la preparación física. De hecho, que la gente que vio ya en nuestras redes sociales ya sabe de quién se trata. Pero bueno, vamos a presentarlo ahora. Él es Junior Alderete. ¿Cómo estás, Junior? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Santino, Gael, Gustavo. Muchísimas gracias, antes que todo, por la invitación y por sobre todo por darle un pequeño espacio, digamos, al tan olvidado rubro de la preparación física, ¿verdad? Muchas veces
Las estrellas sabemos bien que son los jugadores, las jugadoras. Se lleva también un papel muy importante lo que es el entrenador. Pero muchas veces estamos un poquito olvidados de lo que estamos alrededor, ¿verdad? Los preparadores físicos, kinesiólogos, fisioterapeutas y compañía. Es como, o sea, lo que se ve siempre son los jugadores, las estrellas, como se dice, pero hay un equipo, un trabajo de por medio como para que las estrellas se luzcan, ¿no? Y entre eso está el preparador físico, el kinesiólogo y demás. Y estaría bueno que hay como, es como un equipo, si te falla uno, sabes bien que tu jugador no va a estar bien físicamente y así viceversa. Entonces, es toda una preparación que no se ve, pero que al fin y al cabo a nivel espectáculo es lo que se da cuenta como un jugador está preparado físicamente, ¿no? ¿Verdad? Claramente. Claro. Sí, pero qué certero lo que dice Junior de entrada ya de repente una figura, no sé si no tan valorada, pero no tan mencionada, tan en los deportes más colectivos, ¿verdad? Por ahí, bueno, vamos a dar un ejemplo, en los deportes individuales, y puedo decir rápidamente en el tenis. Podemos verlo de repente a Djokovic, ahora una persona de 35, 36 años con un estado físico envidiable. Ahí por ahí se valora un poquito más, ¿verdad? Lo que es el jugador. En este caso en los deportes colectivos. Si nos vamos a un hecho más reciente, Fluminense campeón de la Copa Libertadores de América hace días nada más. ¿Ustedes en algún momento escucharon de alguien que mencionó el nombre del preparador físico fluminense? No. Realmente no. ¿Sabes cuándo lastimosamente se lleva más en cuenta el preparador físico? Cuando hay muchas lesiones. Pasó eso con Cerro cuando tenía una enfermería prácticamente. Entonces culpaban al preparador físico. Pero realmente no es culpar al 100% porque también el jugador tiene que cuidarse. No es 100% preparador físico y tampoco tirarle la culpa a él. Pero lastimosamente en esos casos se le echa la culpa al preparador físico y se recuerdan de él, pero no ven también el trabajo que hacen ellos. Y cuando hay un éxito en conjunto en general, no se habla del preparador físico. Claro, o sea, la Creo gente que es un trabajo infravalorado. La gente se acuerda cuando le va mal, ahí sí, este preparador físico y demás. Ahora cuando salen campeones, eso, muchas gracias afición, muchas gracias todo, pero el preparador físico queda ahí en el costado. Son muy pocas veces, yendo al ámbito local, la única vez que recuerdo que se le dio mucha mención o que se le dio realmente mucho destaque es al Olimpia, en el cual era preparado por Elvio Pablo Rosso. Se habló muchísimo que Olimpia estaba bien físicamente, que rendía, ¿verdad? Pero yo me pongo a buscar, ¿verdad? ¿Quién es el preparador físico de Fluminense? Marcos Seijas. ¿Alguien escuchó de Marcos Seijas en todo este tema de Fluminense campeón de América? Nadie, ¿verdad? Entonces, tan cierto como arranca ya la entrevista en Junior, ¿verdad? Y bueno, ojalá que en un futuro no muy lejano realmente se le pueda dar también su lugar a una persona que hace su trabajo detrás de las cámaras, ¿verdad? Y que bueno, se ve reflejado también en el rendimiento de los jugadores, ¿verdad? Pero bueno, Santino, ¿vos querías empezar a hacer alguna pregunta a Junior ahora que ya estamos bien asentados? Dale, sin problema. Bueno, primero que todo, gracias Junior por venir, para nosotros es un gusto tenerte. La primera pregunta es más que nada, ¿en qué momento decidiste ser preparador físico? Y el por qué, más que nada, que es una profesión, vamos a decirle, una carrera que no es muy, que decís, yo tengo ganas de ser preparador físico y demás, ¿verdad? Claro, yo me decidí en realidad bastante temprano, porque en el último año de colegio ya estaba buscando universidades. Y del por qué fue porque inconscientemente, justamente mirando, en ese entonces no había tanta repercusión en redes sociales, pero sí muchos videos en YouTube y cosas así de un preparador físico argentino que es Horacio Anselmi, el maestro de la preparación física en Argentina. Entonces, a partir de ahí le di como una otra mirada, digamos. También tenía buenos preparadores físicos en mi última época de futbolista. Entonces, y como me gustaba mucho lo deportivo, no tanto lo táctico, sí, más me fui enfocando en lo que es más la preparación física, del porqué, la importancia de la preparación física, ¿verdad? Integral, general. Entonces fue bastante temprano. Yo termino el colegio arranco la facultad teniendo 17 años y ya termino mis últimos 2 años de carrera. Yo ya empecé a trabajar en un gimnasio. Justamente el último año de facultad ya fui a Argentina justamente con el profe Horacio Anselmi. Una semana, entonces cuando volví ahí ya vine con otra mentalidad. Ya justamente fue lo que me dejó
100% en decidir, digamos, lo que es dejar el fútbol y enfocarme netamente en lo que es la preparación física, porque, como te dije, empecé a mirar con otros ojos, en el sentido de que no es solamente correr, no es solamente saltar. Justamente el libro dice, el subtítulo del libro del profe Horacio dice el arte de la preparación física, y va mucho más allá. Entonces es un mundo por explorar todavía para mí muchísimo, ¿verdad? Pero es algo que me apasiona, digamos, desde chico. Entiendo, para preguntarte, el preparador físico, o sea, en este caso el técnico, el director técnico, vamos a hablar en la parte del fútbol más que nada, ¿se apoya mucho en el preparador físico? Viste que hay algunos que dicen, no, y que el preparador físico haga su trabajo, y que cada uno haga su trabajo y vamos a ir bien. Y hay otros que se apoyan mucho y te dicen, che, qué onda. O sea, hubo como que un avance en eso también, tipo de, che, tipo, ¿está bien como para el fin de semana o no tanto? ¿Qué opinas de eso más que nada? Lastimosamente sigue habiendo el entrenador que dice, hace tu parte y yo me encargo de lo mío. Lastimosamente digo, porque no debería de funcionar así. Pero también se empiezan a abrir un poquitito más, y de ahí se abren otra vez en dos caminos. Alguien que no quiere debatir, ¿verdad? Por temor a equivocarse o de no entender, verse en inferioridad, digamos, por así decirlo. Entonces se acerca y te pregunta cómo podemos hacer, y después está el otro que capaz entiende un poquito y congeniamos en los trabajos, ¿verdad? Eso prácticamente es lo ideal, claro, totalmente. Entonces mucho pasa por la conversación, digamos, con el entrenador, pero parte muchas veces de la apertura que tenga el entrenador, de abrirse y de que no importa si es que no entiende de preparación física, es normal que yo tampoco entienda de la parte táctica. Entonces es congeniar ambas ideas y velar por el rendimiento del equipo. Excelente. Genial. Y decirnos, Junior, estuviste comentando recién que empezaste en un gimnasio. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue tu primer paso en algún club? Bueno, primero que nada vamos a aclarar, vos tuviste tu experiencia en los deportes en futsal, la preparación futsal, básquet femenino, masculino, también tuviste, fútbol, sí. Fútbol y fútbol de playa. Fútbol de playa. ¿Algún otro deporte que se nos está Eso pasando? por el momento en cuanto a equipos. Deportistas que hayan jugado otro deporte, sí, también en los gimnasios, digamos, trabajando conmigo. Individual, personalizado. Sí. ¿Y tu primera experiencia en lo que fue un club y en qué deporte fue? Fútbol de campo, en la reserva de Fernando Lamora. Reserva de Sí. Fernando Lamora. Justamente un directivo que se iba a entrenar conmigo en el gimnasio donde yo empecé, le gustaba mucho, se iba con su hijo y con su sobrino a entrenar conmigo, y le gustaba mucho porque le metíamos todo onda fútbol, ¿verdad? Y hablando, ahí justo surgió de que necesitaban un preparador físico y me llevaron. Y a partir de ahí prácticamente, sí, literalmente todos los años estuve en algún equipo, ya sea de fútbol de campo, futsal, fútbol de playa, básquet. Qué bueno, muchos deportes eso, ¿no? Muchos deportes. 5 deportes, ¿no? Sí. Fue laburo. Así es. Y yo quería preguntarte si desde chico llegaste a jugar otro deporte, porque dijiste que empezaste en el básquet, o sea, dirigir en el básquet, también en la fútbol de playa. O sea, ¿qué deporte es el que más te atrajo a vos desde chico? Sí, yo por ejemplo siempre me inculcaron, como la mayoría de los varones, digamos, acá en el país, el fútbol, ¿verdad? Me llevaron a jugar básquet de chico, pero no me gustó, y después ya no me llevaron y seguí con el fútbol hasta grande. Fue el único deporte prácticamente que jugué, digamos, así entrené, digamos. Pero después, así entre los perros, jugaba en el colegio, en la facultad, igual seguíamos jugando básquet, futsal, todas las otras modalidades. Y para los que no saben, señores, les comento que Junior era arquero. Arquero. Eso le faltó aclarar, ¿no? Fútbol de ¿Quién lo campo, aclaró? futsal. Sí, fútbol de campo, sí. Después me di cuenta y me dije. Otro puesto muy grato también. Yo soy López, ¿cómo te Ese es el Lo más famoso. olvidado. Es el famoso para ser arquero, hay que estar un poco loco como para hacerlo. Sí. Ok. Y quería preguntarte yo si actualmente en qué lugares estás trabajando, si también trabajas de manera personalizada y en qué clubes y todos esos aspectos. Ahora, por ejemplo, por fin ya estoy un poquito más liberado. Este fue un año muy estresante, digamos, por todas las responsabilidades que teníamos. Yo estoy en Cerro Futsal. Este año logramos el octacampeonato.
Y en el Club Félix Pérez Cardoso con las chicas del básquet, que también salimos campeones. Y bueno, esos son los 2 deportes que estuve. Y abrí mi gimnasio en enero. Hace poquito me lancé un gimnasio que es enfocado para deportistas, ¿verdad? Ya sea de distintas modalidades, pero también se van gente que no hacen ninguna actividad física y quieren entrenar por salud, ¿verdad? Excelente, excelente. Acá hay un comentario que dice el Panda LPM. Vos sabés que ese es nuestro fan número 1. Sí, sí, sí. Sorteo. Ahora va a hacer un sorteo en breve, hace, ¿no? No sé. Yo me asusté, pensé que ya me dijo Panda, amigo. Y dice Juan Carlos Tabarelli, la selección, Carvalho y Paolo Dosso en Olimpia tuvieron un destaque público en su Hasta hoy momento. día es recordado el profe Tabarelli. Sí, Sí. Sí, sí. Y Pablo Dosso, que ¿dónde estaba ahora en este momento? En su momento Y ahora está... Libre. creo que No, está en la selección, sí. Está en la selección, ¿no? como coordinador. Pablo Russo, sí. Sí, 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 sí. Gran preparador. Hubo un tema polémico con Cáceres en su momento que salió y no entendían por qué lo habían echado. Y Y a Pablo Rosso lo llamaron en todos lados para poder decir, para comunicar. las vueltas de la vida, ¿no? También, ¿no? Como un día te echan y al otro día. Te llaman literalmente todos. Totalmente. Y Junior, yo te quería preguntar, entre todos los deportes de lo que tocaste en tu vida y demás, ¿cuál es el que ocupa más lugar en tu vida? Yo creo que por el... No sé si decir por el cariño o por el aprecio al trabajo, a la dedicación, hoy día el que más ocupa es el básquet. Estoy desde el 2017 hasta hoy día trabajando en el básquet, tanto como masculino y femenino. Y gracias a Dios, o sea, haciendo un buen trabajo también, prácticamente todos los años salimos campeones, ¿verdad? Estuve en Sol América, estuve del 2017 al 2019. Después vino la pandemia y ahí fui al Club Félix Pérez. Salimos campeón de acá, eso hizo a que clasifiquemos la Liga Sudamericana. Fuimos el primer equipo paraguayo, primero en llegar a la final y por otro lado el primer equipo paraguayo en salir campeón. De manera invicta, ¿verdad? Ganamos 6 partidos de manera invicta. Y acotando eso, Junior, que en ese momento que se sale campeón, creo que acá no había torneo. No había. No había Salimos torneo. campeón en 2021 y junio de 2020, o sea, noviembre de 2021 salimos campeón. Y junio del 2022 era la Liga Sudamericana, o sea, llevaban casi 8 meses sin jugar, Claro. Más doble mérito, eso sí, en serio. Sin ritmo, sin ritmo. sin campeonato local, se fueron a jugar internacionalmente y salió campeones. Ahí métele garra, trabajo. Ahí también hay que destacar el trabajo del preparador físico. Así mismo. Justamente lo que te quería preguntar es si la pandemia, ¿cómo repercutió en vos? ¿No? Si es que algunos me dicen, mira, a mí me favoreció y otros me dicen, no, a mí la verdad que me mató, ¿verdad? Con el tema de la pandemia. Y las actividades, sobre todo la preparación física, cómo te vas adaptando e inclusive innovando, ¿verdad? En algunas cosas a nivel virtual, ¿no? Digamos. Claro. A mí, dentro de todo, me tocó bien, digamos así, la pandemia, ¿verdad? Hay gente que la pasó mal, pero a mí me tocó bien. Justo estaba trabajando yo en Sol de América y en un colegio, ¿verdad? En un colegio importante acá del país. Y trabajamos virtual, digamos, nos salíamos en la casa y trabajamos virtual y cobrábamos igual nuestro salario, ¿verdad? Pasábamos rutina o nos sumábamos a Zoom, yo le indicaba así a través de la pantalla los ejercicios y hacíamos, ¿verdad? Dentro de todo, gracias a Dios, bien, ¿verdad? Lo que fue en lo deportivo, digamos, obviamente no porque no se podía, ¿verdad? Y a partir de, no me acuerdo si fue octubre, antes ya septiembre por ahí, ya se habilitó lo que eran los entrenamientos en la casa, ¿verdad? Y como le comenté, estaba en un colegio importante. Los alumnos ya empezaban a escribir, los papás ya se estaban desesperados Claro, porque claro. sus hijos estaban sin actividad física todo el día rompiendo la bola en sus casas y me llamaron a pedirme por favor que me vaya a entrenarles por lo menos porque no tenían educación física, entonces me iba y ahí sí que laburé. Era de 6 a 12, yo a casa almorzaba y a partir de las 2 tenía otra vez hasta las 9 de la noche, de casa en casa. No, Yo llevaba no es mis fácil. materiales y no... No es fácil porque es como tipo en el medio de que tenés que tomar como tus precauciones por tu salud, Claro. pero al final al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Te vale plata como para vos, para o sea, no es fácil No, la no. situación, ¿verdad? No era fácil, aparte, como decir, no era fácil desinfectar cada material, desinfectarte las manos, lavarte, desinfectarte el tapabocas, cambiarte. Sí. Un quilombo bárbaro, ¿verdad? No, pero lo bueno es que a él le sirvió
Bueno, y para adelante. Totalmente. Sí, Y para adelante. En esta parte de Junior queremos seguir tocando un poquito más en todo lo que se refiere a preparación física en general. Luego vamos a pasar un poquito en lo que es el deporte, ¿verdad? En todos los deportes que te tocó trabajar hasta el momento, ¿verdad? En lo que respecta a la preparación física, ¿no te tocó trabajar todavía con niños? Sí, en el colegio. En el colegio. En el colegio, Pero a sí. nivel de clubes no. No, a nivel de clubes no. ¿Y cómo es la experiencia de trabajar con niños? Hay que tener mucha paciencia también. ahí, Sí, ¿verdad? hay mucha paciencia. Sí, hay mucha paciencia en el colegio, como te comenté. Ahí empecé, al entrar ya me tiraron a los lobos, era con categoría sub 6. ¿De qué Era- deporte estamos hablando? Empecé en básquet, Ajá. 30 niños de básquet, de sub 6 años, 30 niños de 6 años. ¿Cómo haces? Y bueno, era ingeniándomela y ahí sí me ingeniaba, veía mucho trabajo en YouTube porque te hace salir un poquito de tu zona de confort y tenés que investigar un poquitito algo que no venías haciendo. Entonces no podés ir a improvisar y mucho menos con un chico de esa edad, ¿verdad? Porque aparte tenía 30 niños, pero 60 padres. O sea, el papá y la mamá Claro. se estaban alrededor mirando los entrenamientos, y, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, pero bien, bastante bien. Trataba de que todo sea lúdico, que haya muchos juegos, porque es la única manera de entretenerle a ellos, ¿verdad? Y meter mucha pelota, Y porque son- al fin y al cabo es prácticamente eso es lo que ellos buscan, ¿verdad? Si van a hacer entrenamiento de básquet, tocar por lo menos la pelota de básquet, no hacerle correr ahí 40 minutos, 60 minutos hasta que se cansan. Totalmente, pero ahora es un tema en el sentido de que hay que amontonar 30 criaturas, ¿me entendés? Con la energía, o sea, no es fácil. Y todo ¿verdad? con carácter diferente. Claro, y todo con carácter que uno se te planta y dice, no quiero nada, se te va. O sea, es como, bueno, que mira, vos tenés que hacer esto, te preparas la rutina de esto, y estás tranqui, ya está, y te doy las casas. Se le saltó su cordón, que Claro, le pegó, claro. que lloró, ¿no? En muchos casos también los padres que se meten de más. En Sí, algunas ocasiones. en algunas ocasiones, pero vos sabés que en ese caso yo quisiera que, o sea, hubiese querido que se metan, pero vos sabés que me iba y le comentaba, mira, a tu hijo, esto no es mi hora, es tu hora, me decía. Me tiraban algo. O sea, yo me tenía que arreglar, o sea, Tipo Colonia- están contigo ahora más o menos. Claro, tipo colonia de vacaciones. Sí, esa onda, ¿no? Se le tira todo a gol, maldita sea. Sí. Y bueno, Leo el chat de YouTube. Raquel Candia, buenas tardes, la tía de Gus, presenta saludos. Siempre presenta Siempre. Ponete bien tu que pide. al lado del panda la vamos a poner a tu tía. Para el sorteo. Y también mi mamá, Rosa Candia, vamos los pibes, dice éxitos. Saludos, Rosita, saludos. Y te quiero preguntar, en el rol de preparador físico, que es muchas veces olvidado y algunas veces mencionado en la victoria, ¿cómo vos sentís eso? O sea, ¿crees que se debe tener más en cuenta el sentido de las victorias, el reconocimiento de los equipos al preparador físico? No sé si busco eso. O sea, no, creo que no busco eso porque ya está normalizado, digamos, de que no. Al fin y al cabo es un todo, ¿verdad? Y como yo dije desde el principio, las estrellas son los jugadores, ¿verdad? A lo que iba más bien con olvidado un poquitito el rubro era con que abarca muchísimas cosas que nadie se imagina, ¿entendés? El rol del preparador físico, como me preguntaste, abarca mucho. Es el dueño, digamos, y señor del entrenamiento. No puede faltar nada, no tiene que haber agua fría. ¿Entendés? Tiene que cuidar todos esos aspectos, tiene que saber si hay chaleco, hay pelota, cuántos juegos de chaleco para saber qué trabajo se puede realizar, cuántos jugadores, si tus jugadores estuvieron en selección. Todos esos aspectos este año tuve que tener en cuenta con Cerro porque teníamos un plantel bastante reducido. Ponerle que teníamos 6 jugadores que no van a selección y 5 que van. Entonces yo trabajo en cancha, lastimosamente no podía hacer con 6 jugadores. Me tuve que ingeniar y desde lo físico irme a Ñuguazú o irme a Ñuguazú 2 veces, una vez a mi gimnasio, el tercer entrenamiento en cancha, trabajos reducidos, 3 versus 3 porque teníamos 6 jugadores. O 2, buscar comodín, buscar todos esos aspectos, pero que al fin y al cabo se cumpla la premisa del entrenamiento, ¿verdad? Que no va a ser por hacer, no por correr, porque al fin y al cabo nosotros los jugadores que se quedaban en Cerro, teníamos que prácticamente estar a la par de los que iban a selección. La selección tenía amistoso contra Argentina,
o otro país, y nosotros teníamos que, cuando ellos volvían, tenían que estar en la misma sintonía, digamos, los 12 jugadores, ¿entendés? Entonces, no es así nomás, no es hacerle correr o cumplir o salvar el día, ¿no? Hay Por eso como- justamente mencioné que el trabajo del preparador físico es infravalorado, tiene que tenerse un poco más en cuenta el mismo conocimiento, creo yo. Igual recién dijiste que no es lo que buscas, pero creo que también hay un trabajo de por medio muy importante. Igual también hay que tener en cuenta que Cerro viene triunfando hace años atrás, y cuando Cerro triunfa, aparte de los jugadores, si es que hace una derrota, como lleva en cuanto hace tiempo ya que está ganando, entonces al perder le van a echar la culpa a todos, ¿entendés? Pero también el reconocimiento creo que merece un poco más el preparador físico en la victoria. Eso es lo que opino yo. Totalmente, totalmente. Quería preguntarte si es que hay algún tipo de planificación con los jugadores, especialmente, ¿verdad? Si fuera de su horario de sus prácticas, ya sea que ellos te escriben para tener un entrenamiento extra, por así decir. Ujú. Sí, dependiendo de la intensidad con la que entrenamos. En futsal, por ejemplo, muy pocas veces pasaba eso porque los entrenamientos que teníamos eran bastante intensos. Teníamos un plantel corto, entonces a la hora y 15 de entrenamiento ya llegaban al pico máximo de intensidad. Entonces, si había un trabajo complementario, más bien era de recovery, ¿verdad? De trabajo de movilidad, zona media, un poco de superior, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, lo que es el básquet, sí hay un poquito de trabajo extra porque no hay tanto recorrido en cuanto a distancia en comparación al fútbol, ¿verdad? No se usa tanto las piernas, ponele, en el sentido de que no corren mucha distancia, no patean mucho. Entonces en el básquet sí se usan un poco más las manos y el cuerpo está, ponerle un poco más descansado, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un poco de trabajo complementario con ellos. En el caso de futsal, justamente que me mencionaste recién, ¿en ese caso tienen doble turno normalmente o solamente a la mañana o a la tarde? Bueno, y ahí justamente ahí hay el factor, digamos, que yo justamente menciono de los que iban a selección, algunas veces entrenaban doble turno y los que no, solamente a la tarde o solo a la noche. Y ahí justamente lo que te digo es tratar de compensar las cargas del que entrena doble turno al que entrena un solo turno, ¿verdad? Que no va a selección, ¿verdad? Entonces, mientras uno tiene 10 sesiones, el otro tiene 5 en la semana, la mitad. Entonces, ver qué trabajos complementarios se podría realizar con ellos, ¿verdad? Si bien tampoco no es algo muy extenso, ponerle que si van al gimnasio, le agregamos unas salidas, unos trabajos de potencia un poquito más con los que no fueron a selección y de esa manera vamos tratando de compensar las cargas. Perfecto. La parte de arena veo que en los últimos años se está usando mucho, ¿no? La parte de trabajo sobre arena y demás, como para la parte de potencia y trabajo más, ¿no? Desde mi punto de vista, se usa más en la parte de vuelta a campo o recuperación, digamos, o prevención de lesiones capaz, porque yo no uso mucho la arena, porque reduce mucho el tiempo de impacto de los pies. Entonces, mientras vos mayor reacción tenés del pie, o sea, del piso al correr, son mucho más rápido, ¿verdad? Se reduce o se amplía, mejor dicho, el tiempo del pie en la arena y hace que el futbolista sea menos rápido. Eso es la parte del futbolista, pero como llama, en otros deportes sí, capaz que le beneficia, ¿no? Por la otra, por ejemplo, Gonza nos decía, la verdad es que su pretemporada era sí o sí en el Kurda irse a la arena para fortalecer piernas. Claro. Y Estamos hablando de rugby. Claro. Estamos hablando de rugby, claro. Todo es nuestro invitado. Claro, sí. Claro. Sí, ahí capaz sea ya un poco distinto, ¿verdad? Yo más bien, como del futsal y el básquet es bastante parecido, digamos, en cuanto a tiempo, la superficie, las dimensiones. Entonces, arena casi no busco, porque justamente lo que busco es un deportista veloz, explosivo, que justamente reduzca el tiempo del pie con el piso. Perfecto. Te quería preguntar, desde que empezaste a trabajar en la preparación física hasta hoy, ¿qué tanto evolucionaron las técnicas y la estrategia de preparación comparado con lo que era antes, ¿no? Que obviamente también como para ser, no te digo el mejor preparador físico, pero como para no quedarte en el tiempo, te vas evolucionando constantemente, ¿no? Comparado con lo que estamos hablando hace 10 años atrás o demás, ¿no? No, justamente lo que para mí, por ejemplo, es algo que a mí me motiva, digamos, en cuanto a mi persona, pues trato de mirarme yo, ¿verdad? A mí mismo,
es lo apasionado que soy y justamente en la preparación física va cambiando día tras día. Si no miraste internet o no leíste un libro, estás desfasado. Claro. Hoy día la preparación física avanza día tras día, mes a mes, año tras año. Entonces, con cualquier implemento que vaya apareciendo, suma muchísimo. Hoy día están muy utilizados lo que son los trabajos de movilidad, ya no tanto los estiramientos estáticos por mucho tiempo. Entonces, O sea que de vez en cuando hay que actualizarse también. sí, bastante. Cada rato. ¿Y qué diferente realmente es a lo de antes, Junior? Porque yo me acuerdo cuando jugaba todavía al fútbol, tanto escuela de fútbol los inferiores, en las pretemporadas sí o sí era el botánico, y los trabajos físicos durante la temporada normal sí o sí era o correr o trotar, perdón, 45 minutos a 1 hora, y los otros días era puro fútbol, ¿verdad? Sí. Hoy ese correr 45 minutos creo que ya no se hace, ¿verdad? Para tener entrar en contexto nomás de lo que era antes a lo que es hoy, ¿verdad? Y ni qué decir de los conos y trabajos con cortos y con velocidad, que antes para nosotros, desde mi época, yo 36 años te hablo, ni existían, No ¿verdad? existían. Y hoy la criatura de 8 o 9 años, mi hijo, Escalerita. trabajan con escalerita, Sí. con cono, recepción de balón, trabajo físico técnico, cosa que en nuestra época ni se mencionaba ni existía, ¿verdad? Sí. Yo creo que, o sea, se suele usar también, dependiendo de en qué momento meter y cuándo meter, se suele usar también un poquito de distancia. Sí, ya no 10 kilómetros continuos, porque nunca, no hay una cancha de fútbol o de rugby o lo que sea que tenga 10 kilómetros. ¿Entendés? Sí, lo que se busca mucho es la intensidad del ejercicio. Ponerle que si vas a trabajar sobre 3.000 metros, que sea algo intenso. Si vas a trabajar sobre 3.000 metros, que sea dividido a través de las distancias. Por ejemplo, de a 200 a 300 metros de alta intensidad, porque 3 kilómetros de alta intensidad tampoco no vas a poder lograr. Y bien, yo creo que más se busca eso, ¿verdad? La intensidad por sobre la distancia, pero sin sacar de lado lo que es la distancia también, ¿verdad? O sea, si vas a trabajar distancia, reducir o dividir tus distancias, digamos, cuántas series para lograr el recorrido total, ¿verdad? Claro, y todo depende obviamente del deporte Totalmente. al cual va dirigido, ¿verdad? Sí, totalmente, porque muchas veces capaz lo que nos olvidamos no es solo de correr, sino buscar la frecuencia máxima de oxígeno, donde muchas veces en un trabajo de fuerza no vas a lograr, busca con un pequeño recorrido, entonces ahí eleva un poquito más tu frecuencia cardíaca. Como digo, dentro del plan de entrenamiento, ver qué es lo que vas a buscar, qué necesitas para tu grupo, y ahí ver qué trabajo vas a hacer y con cuántos jugadores contás. Porque como te dije, nosotros justamente lo que queríamos lograr era la frecuencia máxima de oxígeno, ¿verdad? Pero con 6 jugadores no podíamos, entonces le llevaba a Ñuazú, ¿verdad? Hacían 3.000 metros en total, pero hacían pasada de 300, otro de 50, otro de 200, siempre cuidando la intensidad del ejercicio también. Pero ¿qué ves que mejoró según vos? Por ejemplo, no sé, lo de antes, por el tipo de los conitos. Es decir, mira, comparado lo de antes con lo de ahora, ¿verdad? Es decir, mira, en esto evolucionamos, en esto nos falta todavía, en esto, ¿qué aspectos vos ves? Depende, obviamente, en tu trabajo y en general te hablo, ¿verdad? Ya, lo que creo que mejoraba un poquito para mí la fuerza es la base de todo. Sin fuerza no puedes ser rápido, no te puedes tener resistencia. Lo que sí mejoramos un poquito es que en otros países hace rato ya se hacía, son los trabajos de fuerza, pero específicos, ya sea con movimientos específicos de cada deporte, con reclutamiento de fibras musculares, qué tipo de fibras se están utilizando. No hacer una sentadilla por hacer, ¿verdad? Claro, Si vas a hacer una sentadilla, si buscas velocidad, bueno, no le cargues tu 100% de peso, ¿verdad? Buscarle un 70% donde la intensidad o la velocidad pueda ser alta. Entonces, que sea un poquito más específico al deporte que haga el deportista. Entiendo, perfecto. Ajá. Y nos vimos también, Junior, que en tu currículum decía que estás especializado en fuerza y potencia. ¿Podrías comentarnos un poquito más de ese tema? O sea, ¿por qué específicamente en fuerza y potencia? Como dije recién, la fuerza para mí es la base de cualquier otra capacidad física. Esta capacitación justamente hice con el profe Horacio Anselmi allá en Argentina. Y como dije, para mí la fuerza y potencia es desde justamente los deportes en los que trabajo es bastante importante, ¿verdad? Sin eso, jugadores fuertes, potentes, difícilmente en el deporte donde trabajo, valga la redundancia, no se podrían lograr resultados, ¿verdad? No. De curiosidad nomás, justamente estamos hablando detrás de cámara con Santino,
este muchacho Anselmi, el Horacio, ¿tienen un parentesco con el técnico de Independiente del Valle? Híjole, ¿Que me sepas? mataste. ¿No sabes? Creo que no. Ah, pero tienen el mismo apellido. Sí, sí, no. sí. Hay otro preparador Pensamos que era físico el hijo, que- de hecho pensamos que era el Pensamos hijo. que era el mismo, Sí, 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 sí. Hay otro preparador físico que se llama Juan Cruz Anselmi. Ajá. Y tampoco es de familia. Ah, tampoco. Creo que tampoco es de familia. Un Creo. apellido muy común nomás. Dejamos como tarea entonces para nosotros. No, y para mí también. Esa información. Para la gente lo que google. Así mismo. Entonces, ¿cómo se hace, Junior, una planificación en el entrenamiento del deportista? O sea, Ujú. ¿cómo empieza ese proceso? Imaginamos, obviamente, antes del inicio de una temporada, ¿verdad? Cualquier deporte, ¿verdad? ¿Cómo se empieza a planificar eso? ¿Se hace en conjunto con el cuerpo técnico? Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal porque hoy en día ya se trabaja a la par, digamos. No es, antes se trabajaba mucho la primera semana solo el preparador físico y después recién entraba el entrenador. Hoy día ya se trabaja a la par, qué sé yo, se va a entrenar un doble turno, que a la mañana sea todo, o sea, más consigna física, a la tarde más táctico. Entonces lo ideal sería un trabajo en conjunto multidisciplinario, ¿verdad? Tanto con el entrenador y también los oficios, ¿verdad? Los kinesiólogos, trabajo de recuperación, trabajo de preventivo de lesiones y cosas así. Pero ¿qué pasa en un plantel, por ejemplo, si tenés un plantel, el deporte que quieras, ¿verdad? De 10 a 12 o 15 personas, en el cual hay uno o dos que no están en misma sintonía con el resto. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Es fuera, se los trabaja fuera del horario de prácticas oficiales, digamos? O sea, es un trabajo aparte. Y ya depende del cuerpo técnico, digamos, y de la institución y los recursos con los que contás, ¿verdad? Nosotros en Cerro Futsal, por ejemplo, teníamos a disposición mi gimnasio, ¿verdad? Que si necesitábamos un trabajo extra, digamos, se podían ir tranquilamente y trabajar ahí. Coordinan con el kinesiólogo, si hay un trabajo de fisio que hacer, se iban ahí porque el fisio no tenía un local propio. Entonces, o llegar antes, ¿verdad? Por ejemplo, si tenían algún trabajo de desinflamación y cosas así, llegaban una hora antes al entrenamiento, hacían su fisio y después entrenaban. O al revés, ¿verdad? Si necesitaban un trabajo compensatorio, se quedaban un poco más. Acá veo la gente de Twitch, también tenemos otro espectador fiel, Julián 16 Sosa. Ese nombre yo sé de memoria ya. Siempre está presente, muchacho, en el programa más se dice, así que muchas gracias, Julián Sosa. Gustavo, ¿me permitís antes de tu próxima pregunta? Le quiero dar una recomendación a ustedes, muchachos. Lácteos Trébol se enorgullece en anunciar su asociación con el Comité Olímpico Paraguayo en un esfuerzo de fomentar la vida sana y respaldar a nuestros deportistas. Por eso lanzamos al mercado una edición limitada de yogures con whey protein en sus sabores chocolate, dulce de leche y cookies. Lácteos Trébol, alimenta tus ganas de superarte. Voy contigo. Te quiero preguntar la diferencia de entrenamiento en los diferentes deportes en los cuales vos incursionas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en futsal, después también en básquet, en playa? ¿Cuál es la diferencia de esos deportes a la hora de hacer la preparación física? Si bien, por ejemplo, el futsal y el básquet son, como dije, dimensiones, superficie, tiempos parecidos, ¿verdad? La diferencia ahí va del lado de la mano, ¿verdad? El basquetbolista necesita lanzar al aro, porque muchas veces necesita la precisión, digamos, la fuerza, la velocidad, la altura con la que tiene que darle el balón para que entre dentro del aro. Entonces, aparte de lo físico, de los trabajos físicos que normalmente hacemos, se le destina un poquito más de tiempo a eso, ¿verdad? A los lanzamientos, ¿verdad? Que es un poquito capaz más monótono. Ahí sí, por ejemplo, hay un trabajo extra que sí o sí el basquetbolista más a esta instancia necesita ir a la mañana a lanzar por lo menos una hora y por la tarde el entrenamiento con el equipo, ¿verdad? Ahora justo estaban tocando el tema de las finales de masculino. No te iba a decir como un pacto, por así decirlo, entre clubes y la confederación también. Como cada aro es distinto, uno rebota más, otro rebota menos. San José tanto como Olimpia tienen, si juegan a la noche en cancha 1, el rival tiene por la mañana para ir a lanzar en la cancha, digamos, donde se va a jugar esa noche. Porque como te digo, el aro rebota distinto o el parquet pica distinto. Mira, uno es más un dato que flotante. yo no tenía.
No. Dentro de mi Es un ignorancia. reconocimiento de campo, básicamente. Sí, Algo así. exactamente. Bueno, sería un reconocimiento de campo, O sea que de también aro, cada deporte, en este caso. cada deporte tiene una parte cada uno, entonces, para la preparación. Sí, y lo que es playa es totalmente distinto, porque ahí ya los tiempos, como dije hace rato, cambian, Claro. disminuye totalmente, es mucho más lento, por así decirlo. Si bien, por ejemplo, los Puinandí son unas máquinas jugando, un deportista normal o un fútbol de playa normal, jugador de fútbol de playa normal no es tan veloz en cuanto a, o sea, las reacciones o los gestos no es tan veloz como el futsal o como el básquet con los cambios de direcciones, pero sí ya como están bastante adecuados y entrenados en la superficie, hacen como si fuera que están jugando en el piso o en el pasto, ¿verdad? Y ahí es mucho los trabajos con balón, ¿verdad? Mucho la pelota un poquito más Digamos que un poco liviana. más técnico. Y es más técnico, ¿sí? Los pases de cuchara, por arriba, de cabeza, Claro. porque muy difícilmente se juega conduciendo en la arena, ¿verdad? Como es muy inestable, digamos, baila para cualquier lado, muchas veces te va para adentro, para afuera, entonces... Digamos que también es un juego un poco más directo. Sí, exactamente. Esa es la diversión que le da el fútbol de playa, Claro, que claro. por eso justamente hay muchos goles, porque es más directo, no hay tanta basculación, por así decirlo. Muchas más emociones. Sí. Y bueno, ya que estaba hablando con respecto a la superficie que me dijiste que son parecidas, ya sea básquet o fútbol de salón, como estaba mencionando ahora, yo quería saber qué diferencia hay entre un entrenamiento ya sea con hombres y con mujeres, ya que justamente ya trabajaste con los dos géneros, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tan intensos son con los hombres que no son con las mujeres, por ejemplo? Y la verdad que hay bastante, o sea, dentro de todo el entrenamiento, tanto de las mujeres como de los hombres, son bastante intensos en cuanto a los equipos donde trabajé, porque justamente estoy en buenas instituciones, ¿verdad? Donde el requerimiento es sí o sí salir campeón, no queda otra. Entonces, nos planificamos y nos enfocamos solamente en el objetivo de ganar y no hacemos de otra que seguir entrenando, ¿verdad? Y justamente lo que buscamos siempre es la intensidad de los entrenamientos. Si no logramos ponerle a entrenar o a completar por algún otro factor, digamos, porque como dijo Julio al empezar, deporte amateur, por así decirlo, no te da para vivir de esto, del básquet específicamente. Hay gente que se va a la facultad, que trabaja, muchas veces no hay cancha. En Félix Pérez, por ejemplo, hay una sola cancha y hay 6 categorías formativas y muchas veces si hay partidos formativos, la primera se queda sin entrenar. Entonces capaz buscamos algún que otro amistoso, siempre y cuando cuidando la intensidad del entrenamiento, ¿verdad? No liberar por liberar o no entrenar en baja intensidad porque al fin y al cabo es un día perdido. Entiendo. Se ha hablado mucho en los últimos años, bueno, vos hablas mucho de la parte de la neurociencia, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos más que nada sobre ello? Bastante interesante porque hay muchos trabajos cognitivos, ¿verdad? A nosotros los preparadores físicos nos sirve muchísimo a la hora de trabajar, ¿verdad? Porque al futbolista le ayuda, al deportista mejor dicho, le ayuda mucho en su toma de decisiones, ¿verdad? La agilidad tanto visual como podal y cosas así no hace más que mejorar en la velocidad, digamos, tanto como cambio de direcciones o toma de decisiones. Ahí Es bastante interesante. se está tocando mucho, acá en Paraguay ya se está tocando Por fin, sí. Se está empezando. Bueno, se está empezando. Por fin, sí. Porque En Argentina hace rato. por eso yo me acuerdo que se hablaba mucho de la neurociencia en la época ya de cuando estaba Gallardo, estoy hablando de 2016, 2017, que hablaba de la época de Oliver, que se hablaba mucho de la neurociencia, estoy hablando hace 6 años atrás, y ahora como que acá de a poco está empezando a llegar, ¿verdad? Actualizar también, digamos. Sí, entonces- ¿Será? Sí, todo eso forma parte de la planificación del entrenamiento, como dije hace rato, dependiendo de qué institución estés, qué equipo multidisciplinario tengas. Muchas veces si tenés un equipo multidisciplinario y hay recursos, digamos, puedes hacer maravillas, ¿verdad? Puedes citar 1 hora antes, grupo de 6 jugadores, vas rotando, agregas en tu planificación sesiones, si tenés psicólogo, agregas sesiones con el psicólogo, pero ya enfocado en lo que es neurociencia, ¿verdad? Trabajos en campo, no con una hoja y un papel, ¿verdad? Siempre trabajo en cancha y buscar eso en la planificación, ¿verdad? Aspectos que vayan sumando a la hora de que al jugador le sume en sus tomas de decisiones para los partidos.
¿Vos personalmente sentís que le hace falta la parte de trabajo? Sumaría bastante, sí, sumaría bastante. ¿Será que no quieren de repente los clubes invertir, digamos, tanto en ese aspecto? Y yo creo que... Bueno, le da el cuero nomás también, ¿verdad? No, y claro, o sea, como dije recién, son deportes amateur que lastimosamente, no porque quieran es amateur, sino no hay apoyo, no... Acá por salir campeón difícilmente haya apoyo económico de alguna otra institución, entonces por eso muchas veces no da el cuero. Capaz que hay mucho también de tipo, ay, che, ¿por qué no metemos tal cosa? No, dejá nomás, así nomás está bien, ¿viste? O si lo que suele pasar es que, qué sé yo, para nosotros preparador físico es un dolor de cabeza que te llaman o le citan al grupo para entrenar una semana antes que empiece el torneo. Si bien, por ejemplo, hay tanto en el básquet como en el futsal, no hay tantos equipos que pelean el campeonato. Ponele que ahí en el futsal hay 4 o 5. 4, famoso cuando llega a semifinales, ahí recién en la parte que da gusto, que es intenso, que es mucho más parejo. Entonces usan eso como para no invertir, no gastar. Entonces se preparan una semana antes y ahí donde nosotros con la planificación tenemos un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque tenemos corto tiempo y mucho trabajo por hacer. ¿Y a dónde más se elabora? En serio es un tema que da gusto hablar, ¿verdad? Da gusto un poco aprender. Si bien teníamos más preguntas al respecto, pero nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a comprometer a nuestro invitado para que vuelva en algún otro momento, ¿verdad? No quiero. Sí, Pero sí queremos terminar la entrevista y hablar un poquito también en lo que respecta a los clubes, ¿verdad? Y en lo que fue los Juegos de Sur, que te tocó trabajar también ahí. ¿Cuál fue tu experiencia? Si de repente sentiste también apoyo de parte no solamente del público, sino que de la prensa hacia el deporte en el cual te tocó participar o trabajar, ¿verdad? Espera, lo que no hace falta algo, ganó una medalla de oro. Sí, futsal femenino. Hasta me tatué. Sí. Me estoy tatuando los logros importantes que tuve en mi carrera. Sí, yo creo que lo de Sur ahí va a ser algo que muy difícilmente se pueda superar, digamos, en cuanto a organización en nuestro país. Fue algo muy lindo, tanto como para deportistas, nosotros, el cuerpo técnico, staff. Fue algo muy lindo porque, así como yo desde el 2017 estaba trabajando con gente del básquet, de otros deportes, nos encontramos todos en el hotel, ¿verdad? En el hotel donde estaba la delegación paraguaya era bastante emocionante, te daba piel de gallina encontrarte con gente de otro deporte con la que yo trabajé, y sabiendo de que yo estaba llegando al hotel, mi deportista en aquel entonces estaba saliendo para ganar la medalla de oro, de plata, entonces era bastante emocionante llegar, hinchar, salir de la cancha, hinchar por otro deporte, era bastante emocionante, ¿verdad? Nosotros nos preparamos con un año de antelación, o sea, arrancamos en enero. Los juegos fueron en octubre, entonces tuvimos mucho tiempo de preparación y bastante apoyo. Mucha preparación. Y bastante apoyo. Ahí sí, por ejemplo, la planificación fue bastante buena porque fue largo el proceso y tuvimos tiempo de trabajo. Ahora tuvimos evaluaciones físicas de a 3 meses, ver comparativos, si mejoramos, no mejoramos, qué podemos hacer, si tuvimos corto de tiempo. Entonces todo eso sumó, digamos. Perfecto. Y lastimosamente el tiempo siempre nos gana cuando tenemos algún invitado. Pero tenemos todavía 3 minutitos, así que no sé si una pregunta a cada uno, ¿le parece? Hacemos llegamos. Yo lo demás, Rápido. Tenemos 2 minutos, lo más importante. Mini ping pong. Lo que, o sea, ¿cómo se sintió la final de clausura, primero Olimpia de Cerro? Ese partido emocionante porque Olimpia ganaba, si mal no equivoco, fue por 2 o 3 goles de diferencia, pues Cerro empata, después Olimpia al final termina ganando el partido y la final absoluta, ni qué decir. Sí, ahí por ejemplo, antes de responderte quiero acotar algo que tengo acá en mi garganta. Ajá. Desde que terminó las finales, porque se venía diciendo que Cerro venía destruido físicamente, que Olimpia venía como para demolerle físicamente a Cerro. Y yo tenía mucha presión porque yo era el preparador físico y se hablaba mucho de lo físico en Cerro, ¿verdad? Si se perdía era por lo físico. Pero ahí le tenemos a un Gigi Ayala que después de 2 años jugó, ¿verdad? Por el cruzado roto. Gary Ayala no tuvo continuidad después de la Copa Libertadores. Teníamos jugadores que uno se operó del hombro, otro se rompió el quito metatarsiano, 3 viajaron a Europa y estábamos con 6.
Y con 6 la aguantamos al largue, jugamos 50 minutos. Gigi después de 2 años jugó 50 minutos y en los penales llegaron frescos, entonces tanto por demolición no fue desde lo físico. Y yo creo que ahí pesó la camiseta, ¿verdad? Muchas veces en ese entonces, digamos, la gente de Olimpia, digamos que dijo que Olimpia sabe jugar finales, que pesó la camiseta, pero al fin y al cabo la camiseta de Cerro Futsal fue la que pesó, porque tuvieron todo para salir campeón, porque estaban en ventaja en muchos aspectos, pero nosotros sabíamos que teníamos mucho más calidad en cuanto a jugadores de jerarquía que teníamos, un Giovanni que se portó atajando 2 penales y gente que a la hora de patear los penales no falló, y nosotros sabíamos que si llegábamos a los penales éramos prácticamente campeones. Y realmente Junior, queremos hacerle más consultas, ¿verdad? Queríamos hablar más de básquet, más del fútbol de playa, de todos los deportes en el cual incursionaste. Lastimosamente el tiempo nomás una vez más. En playa salimos vicecampeones de América. Por eso tantos temas tenemos que dar pendientes. Yo creo que fútbol de playa nos olvidamos y salimos vicecampeones de América, perdimos contra Vasco da Gama acá en la final. Por eso, yo creo que esta tiene que ser la primera parte y que nos tendríamos que completar en otro programa, en serio, porque quedaron muchos temas pendientes. Y de nuestra parte, bueno, agradecerte por tu tiempo, ¿verdad? Aprendimos bastante hoy de lo que es la preparación física. Queremos aprender más, así que vamos a comprometerte en otra ocasión para poder completar esta entrevista, ¿verdad? Sí, la última que te digo es qué mensaje que dejar como para la gente de que quiere empezar o que quiere empezar una actividad física, o qué recomendaciones vos le das a la gente como mensaje final, ¿no? Para los deportistas en sí, como yo siempre le digo a los míos, ¿verdad? Que se sigan preparando, que sigan entrenando, que no piensen tanto en el hoy, piensen en el mañana, ¿verdad? Porque difícilmente vos vas a ir a entrenar y en el momento vas a ver los resultados, vas a ver recién al mes o al año que viene. Entonces, que se sigan preparando, que sigan entrenando, que no miren tanto lo que hacen su rival, por así decirlo, en cuanto a posición o cosas así de algún equipo o de selección. Que miren su preparación, ¿verdad? Y que su techo no sea acá el país, ¿verdad? Que así como tanto se dice de que están cansados del deporte amateur acá en nuestro país, que luchen por sus sueños y que salgan a jugar afuera. Totalmente, qué buen mensaje. Agradecemos entonces, Junior, por tu tiempo y ya te comprometemos para un próximo programa. Muchísimas gracias. Un aplauso. Y nos encontramos, señores, el próximo miércoles. Listo, como siempre, 19:30. Bueno, nos vemos. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, gracias.